Hola a todos, aquí la profesora Danay Parra de la asignatura de música. Les vengo a traer una ayuda para las guías de autoaprendizaje 1 y 2 para segundo medio B. ¿Ya? Primero, nuestra guía de autoaprendizaje 1 dice lo siguiente. Nuestra opinión acerca de los procesos de cambio es importante para saber cómo han repercutido en nosotros. El saber cómo ha evolucionado la manera en la que escuchamos música puede determinar el cómo somos hoy en día. Por ejemplo, nuestros abuelos no podían conseguir escuchar a su grupo favorito si no conseguían un vinilo o iban a verlos en vivo, ¿cierto? Para nosotros hoy en día es mucho más fácil acceder a aquello que queremos escuchar. Por lo tanto, tenemos las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es tu opinión acerca de los métodos de reproducción de la música hasta la época de 1963? En la guía entonces se nos mostraba, ¿cierto?, la evolución de la reproducción de la música. ¿Cuál es su opinión acerca de esos métodos de reproducción? Hasta el 63, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Era fácil? ¿Era difícil? ¿Les gustaba? ¿No les gustaba? ¿Les hubiera gustado vivir en esa época? No lo sé. Pregunta 2. ¿Cuáles crees que son las principales mejoras de los dispositivos de reproducción musical hasta el 63? ¿Y cómo crees que ayudaron a las personas? ¿Cuáles fueron las principales mejoras? Se mencionan en las guías. Ya lea atentamente cómo iba mejorando la reproducción musical hasta el 63 y cómo crees tú que ayudaron a las personas aquellas mejoras. Y por último, vamos a analizar ¿qué cosa? De acuerdo a los avances tecnológicos para la reproducción musical en el último siglo, van a conversar con un familiar. Puede ser padre, madre, abuelos, tíos o quien sea que viva con ustedes, ¿cierto? La idea es que ustedes les pregunten cómo era para ellos acceder a la música. ¿Qué época de las que vimos en la guía les tocó vivir? ¿Cómo ha sido el cambio a lo largo de los años de la reproducción de la música, ¿cierto? Y van a contrastar eso, lo que les cuente su familia, con su propia experiencia. ¿Ya? Para este análisis van a realizar una entrevista, o sea, voy yo con mi cuadernito, voy a registrar por medio de la escritura, video o audio, como ustedes quieran, ¿ya? Y voy a hacerles preguntas, por ejemplo, ¿en qué época vivió? ¿Qué medios de reproducción utilizó? Etcétera, ¿ya? Y la idea es que al contrastarlo con tu propia experiencia te vayas dando cuenta de cómo ha cambiado la reproducción de la música y cómo nos ha beneficiado hoy en día eso, ¿ya? Por último, un resumen, ¿cierto? Un pequeño resumen de uno de los más grandes exponentes de la reproducción musical, como fue el vinilo, el cassette, el CD y el reproductor de MP3. Y obviamente una actividad resumen, ¿cierto? Una actividad donde nosotros evidenciamos nuestros aprendizajes de la guía 1. Esto sale en la guía 2, pero tiene que ver con la guía 1, en donde van a hacer lo siguiente. Van a buscar con tu familia algunos de los medios de emisión de música. O sea, pueden buscar si en su casa tienen algún vinilo, un cassette, un CD o un reproductor de MP3 en tu casa, ¿ya? Y van a responder lo siguiente. Primero, ¿encontraste efectivamente alguno de estos medios en tu casa? Si no fue así, ¿cuál te hubiese gustado encontrar? ¿Ya? Número 2. ¿Qué sentiste al encontrar uno de aquellos medios? O por el contrario, ¿qué sentiste al no encontrarlo? ¿Ya? Muy importante. Número 3. Al escuchar la música en ese medio de emisión, ¿imaginaste que se escuchaba así? O, por el contrario, si no lo encontraste, ¿cómo te imaginas que suena? Aquel que te hubiera gustado encontrar, ¿cierto? Y por último, compara lo que escuchas, esto es solamente para los que encontraron efectivamente un medio de emisión más antiguo, ¿cierto? Compara lo que escuchas en el medio encontrado con cómo escuchas la música hoy en día. ¿Cuáles tú crees que son las grandes diferencias? ¿Ya? Y pasamos a la guía de autoaprendizaje 2, en donde aquí vemos los medios de expresión. Existen 4 medios de expresión en donde yo doy a conocer mis ideas, mis pensamientos, mis críticas, etc. Primero tenemos el verbal. Este medio de expresión es por medio del lenguaje. Puede ser oral o puede ser escrita. Puede ser en un poema, puede ser en una exposición, ¿cierto? Yo hablando, puede ser un cuento, una historia, etc.
Por el medio corporal. El corporal es un medio de expresión del cuerpo, con los movimientos, con los gestos, ¿cierto? El musical es un medio de expresión donde se realizan sonidos conjuntos llamados música. O sea, la música que nosotros escuchamos en sí es un medio de expresión, ¿cierto? Y es el musical. Y por último, el medio de expresión visual, en donde este es aquello que nosotros podemos ver. Generalmente se considera así el arte plástico, la escultura, la pintura, ¿cierto? Todos esos son medios de expresión visual. Además, la música es muy importante para todas las sociedades. En algunas son elementos propios de sus creencias religiosas, en otras nos evidencian las críticas sociales, etcétera, etcétera. Pero independientemente del motivo que tenga el uso de la música, es indiscutible que la presencia en la vida de cada uno de nosotros es relevante, ¿cierto? Existe una gran diversidad de riqueza en los distintos contextos socioculturales con respecto a la música. Por ejemplo, sus instrumentos, sus melodías, incluso sus propósitos, o sea, lo que me quieren entregar a mí, ese mensaje, ¿cierto? Todo eso depende de cada cultura y de cada lugar. Por lo tanto, el ejercicio va a ser el siguiente en la guía número 2. Vamos a analizar una canción de otro país. La van a escuchar, van a determinar qué instrumentos existen en la audición y van a buscar el contexto en el que se realizó. El paso a paso es el siguiente. Primero, vamos a escoger un país que nos llame la atención. Por ejemplo, no sé, Perú. Un ejemplo. Vamos a buscar alguna canción del folclore de Perú. Un ejemplo, ustedes eligen otro país. Después vamos a escuchar atentamente esa canción. Número 4, vamos a reconocer los instrumentos en esa audición, al menos los que más puedas. Ya si no reconocen mucho o si no reconocen ninguno, no se preocupen, pero quiero que traten de escuchar. Esa es la idea. Número 5, van a buscar el significado de la pieza. Si está en otro idioma, me buscan qué es lo que quiere decir, ¿cierto? Si está en español, traten de ustedes de decirme de qué se trata esa pieza, ¿cierto? La número 6 vamos a determinar el contexto en la que fue escrita, o sea, en qué año fue escrita y qué estaba pasando en ese país cuando fue escrita esta canción, ¿cierto? Y por último, mucha atención, van a realizar una obra. Obviamente la vas a crear tú, puede ser verbal, los medios que habíamos estado conversando, ¿cierto? Puede ser poema, cuento, puede ser visual, pintura o dibujo, corporal, danza, o musical, una creación musical que me diga, ¿cierto? Que me hable acerca de esta canción que nosotros elegimos, ya que me dé a entender esa pieza musical, ¿cierto? Que me quiere transmitir esa música que es de otro país y yo la puedo volcar en otro medio de expresión. ¿Ya, chicos? Esa entonces es una ayuda para las guías de autoaprendizaje 1 y 2 de la asignatura de música para el segundo medio B. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo video.